El proceso de repartir a jirones pedazos del territorio nacional para mantener cohesionados a los dirigentes regionales del chavismo es una de las tácticas que Nicolás Maduro sigue para aferrarse al poder en Venezuela. Con lo que la promesa del socialismo del siglo XXI ha devenido en la instauración de una especie de feudalismo en pleno siglo XXI. Para esto Maduro paga con oro. La convulsión en Latinoamérica que Nicolás Maduro intenta aprovechar como un viento de cola, no debe hacer perder de vista que al mismo tiempo él prosigue en lucha diaria por no perder el poder en Venezuela. Un ejemplo claro de esto lo ha dado al ofrecer la entrega de minas de oro a cada uno de los gobernadores de estado del Partido Socialista Unido de Venezuela SUV. En una alocución realizada la semana pasada afirmó: procederé a aprobar entregar una mina de oro en pleno proceso productivo a cada gobernación de estados bolivarianos para la producción de recursos en divisas convertibles. El oro llega a las regiones directamente. El que lo haga mejor, recibirá su premio de nuevas minas y áreas productivas, una mina de oro por cada uno de los 19 gobernadores chavistas. Habrá que ver el criterio para escoger y asignar esas minas y en particular cómo harán esos gobernadores para tomar el control efectivo de las mismas, que desde hace años están en manos de grupos violentos, bien de la delincuencia común o bien de miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia ELN, al que Maduro también ha permitido tomar una parte de esa torta. Lo que vemos es otra iniciativa por parte de Maduro para mantener unida a la coalición de intereses chavistas bajo la lógica del reparto del botín, cual conquistador del siglo XVI ofreciendo incentivos a sus capitanes. Esto va muy en línea con la concepción económica primitiva que caracteriza al chavismo y a cierta izquierda mundial, que confunden riqueza material con recursos naturales. De modo que, así como en 2017 se inventó lo de la Asamblea Nacional Constituyente ANC para recoger a todos los grupos descontentos del chavismo, y hacerles creer que los empoderaba, ahora Maduro hace creer a su propia gente que se va a sacar otro conejo de la chistera, en este caso una zanahoria de oro, explotando el mito venezolano de las infinitas riquezas naturales del país. Pero dado el deterioro real de la economía venezolana, Maduro no puede, como haría cualquier otro gobernante, en cualquier otra parte del mundo, ofrecer, por ejemplo, compartir los ingresos fiscales del país con las regiones, o dar más recursos o competencias a sus gobernadores. Como no está en condiciones de dar nada de eso, puesto que no tiene dólares y los bolívares son inservibles, ofrece minas de oro para su explotación directa, de manera cruda y desnuda. No es una práctica novedosa. En 2016, a raíz de su derrota en las elecciones parlamentarias del año anterior, Maduro creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas Caminpeg, con el fin de amarrar la lealtad de la Fuerza Armada Nacional, FAN, permitiéndole explotar directamente los codiciados recursos del territorio nacional. Ese fue otro paso en el proceso de devastación ecológica al que han venido siendo sometidas extensas áreas del país desde que el expresidente Hugo Chávez instituyó el denominado Arco Minero del Orinoco en 2011, según ha sido profusamente denunciado por periodistas, ecologistas y en particular el diputado opositor Américo de Gracia, hoy asilado en una embajada en Caracas. Ahora Maduro replica la práctica, pero con el estamento civil de su partido. Una señal de las debilidades de su base de sustentación política, pero también de que él es consciente como en 2017 de las mismas y por tanto corre a prevenir cualquier posible defección. Pero como todo, esto tiene un precio: comenzar a instaurar una especie de feudalismo en pleno siglo XXI. Algo de eso ya ha venido ocurriendo en la práctica. El reparto a jirones del país, entregando parcelas de poder, negocios, puertos, aduanas y, de un tiempo a esta parte, incluso espacios del territorio como ha hecho con el ELN. Ahora les toca a los gobernadores chavistas. Esto implica el retroceso de Venezuela como en tantos otros aspectos a la Venezuela de mediados del siglo XIX cuando no existía un Estado nacional. Una situación de la cual el país empezó a salir con muchas dificultades desde 1870 con la llegada a la presidencia del general Antonio Guzmán Blanco, quien para pacificar el país se vio obligado a compartir el poder con los caudillos regionales. Ese proceso de centralización política no se completaría hasta varias décadas después con otro general dictador, Juan Vicente Gómez 1908-1935, conocido por su crueldad y codicia personal, pero que al menos legó lo más parecido a un Estado que centralizaba el poder público nacional. Esto, tanto con Chávez primero como ahora con Maduro, se ha venido destruyendo en la práctica.
Ya hay gobernadores chavistas que ejercen un poder personal casi sin límites, arbitrario e impune en sus respectivas entidades, como es el caso de Omar Prieto, del estado Zulia. Para que no quede duda alguna de su intención política, en la misma locución Maduro excluyó del reparto minero a los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, gobernados por dirigentes opositores. Para esas entidades reservó la figura de unas corporaciones de protección social y económica dirigidas por protectores designados por él y quienes recibieran la supuesta parte del botín. Así, el socialismo del siglo XXI ha devenido en la instauración de un feudalismo en pleno siglo XXI. El Parlamento aún no emite un acuerdo oficial sobre el ingreso del régimen al Consejo de DDHH. La Asamblea Nacional, AN, de Venezuela, de mayoría opositora, aún no ha emitido un acuerdo o pronunciamiento oficial y formal condenando que 106 países de la Organización de las Naciones Unidas ONU permitieran que el régimen de Nicolás Maduro ingrese al Consejo de Derechos Humanos. Tampoco se ha sumado a la campaña mundial de recolección de firmas que busca el retiro de las credenciales diplomáticas de la tiranía en dicho organismo. Han pasado 6 días desde que se oficializó la votación e inició la campaña internacional. Sin embargo, no ha existido pronunciamiento alguno, ni de manera formal ni a través de redes sociales por parte de diputados, sumándose a la iniciativa de recolección de firmas que favorecería al gobierno interino. Hasta la Unión Europea emitió un comunicado oficial donde manifestó su gran preocupación por la entrada de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de países, dado el historial del régimen en esta materia. El Parlamento venezolano se debe reunir al menos 2 veces por semana para efectuar debates, condenas y realizar acuerdos en diferentes temas relacionados con el acontecer nacional e internacional. No obstante, hasta el momento no ha logrado un acuerdo oficial sobre lo que debería ser una fuerte condena contra el ingreso de la tiranía al mismo consejo que lo investiga. Fue este martes 22 de octubre cuando la AN, presidida Juan Guaidó, quien también ostenta el cargo de presidente, se reunió para emitir 4 acuerdos de interés nacional: acuerdo en respaldo al diálogo social entre los sectores sindical y empleador sobre la situación laboral venezolana, acuerdo en condena al homicidio del Edmundo Rafael Rada Ángulo, exconcejal de municipio Sucre del estado Miranda, acuerdo en rechazo de las pretensiones de Maduro de otorgar minas de oro a las gobernaciones, acuerdo sobre los mecanismos de cumplimiento de las garantías electorales y los procedimientos constitucionales de selección del poder electoral. Si bien las discusiones que se dieron este martes en la AN son de gran importancia, tampoco debe pasar desapercibida una condena nacional sobre lo que sucedió en la ONU, y menos ignorar la importante campaña que inició United Nations Watch, organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que basándose en la resolución 60/251 de la ONU busca la suspensión de Venezuela, tal y como ocurrió en 2011 con Libia. Se trata de una iniciativa que tiene como finalidad recoger la mayor cantidad de firmas en Venezuela y el mundo para lograr que el cuerpo diplomático de Maduro sea suspendido del Consejo de Derechos Humanos, y a esto sumarle la posibilidad de lograr la expulsión de la ONU para que dicho organismo finalmente reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela. Actualmente, la campaña es presidida por Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Él mismo le informó a Panam Post que hasta ahora ningún miembro del equipo de Guaidó de la AN ha manifestado la intención de sumarse a esta iniciativa, que formaría parte de una lucha más por la democracia en Venezuela. Queda esperar si en lo que resta de semana la AN asume una firme posición en relación con la campaña que busca recaudar firmas, pues el objetivo final es precisamente favorecer al gobierno Guaidó para que pueda contar con una delegación oficial en la ONU. Los pronunciamientos se han dado de manera independiente una vez se conoció el ingreso de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos. El presidente Guaidó se pronunció ante la prensa y a través de las redes sociales condenando el hecho. Lo mismo hizo el diputado de la AN y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, William Dávila Barrios, quien denunció que el régimen usurpador de Maduro no cumple con los estándares en la promoción y la protección de los derechos humanos para formar parte del Consejo. El régimen de Maduro no cumple con esos niveles, como lo han demostrado los informes publicados por la ONU desde el 2017 y los expertos internacionales desde el 2014. Solo cuenta con el apoyo de otras dictaduras del mundo. Por eso el régimen ha logrado esta elección, precisó el parlamentario, a través de Twitter, y de manera informal. El Parlamento también condenó el hecho. Todos sabemos la verdad: el usurpador consigue un puesto en el Consejo de DDHH.
gracias a países que son violadores de derechos humanos. Lamentamos que el sistema de la ONU permita que un régimen condenado por violar derechos humanos ocupe este espacio. Maduro, asesino violador.